manera falsa, de manera irracional, que si haces algo, vas a causar que algo más pase. O si dejas de hacer algo, algo no va a pasar. Es la misma mentalidad de los incrédulos supersticiosos que tienen su pata de conejo, porque según ellos les da buena suerte. O como los que dicen que usan ajo no para cocinar, sino para protegerse o para traer la abundancia y la prosperidad. ¿Eso es superstición? Entonces, en el versículo 3, los ancianos israelitas vieron el arca como una herramienta de buena suerte, como si Dios fuera el arca, como si pudieran, escuchen, manipular a Dios, como si pudieran usar a Dios como herramienta para que les diera la victoria. Y esto no se me hace tan grave. Digo, al final el arca era un objeto sagrado. Bueno, hermanos, es sumamente grave lo que hicieron. Y para entender la gravedad de lo que hicieron aquí los israelitas, necesitamos tomar un momento breve para recordar que era el arca. ¿Qué había dicho Dios acerca del arca? Según Éxodo capítulo 25, Éxodo 25 indica que el arca era una caja rectangular de madera de unos 115 centímetros de largo por 69 de ancho y 69 de alto. Digamos que era una caja de madera de acacia. Se veía color oro por fuera porque había sido bañada en oro puro. Tenía una cubierta prácticamente de oro puro. Tenía 4 patas en la parte de abajo y también tenía 4 anillos en las esquinas de abajo, en donde tenía varas de madera cubiertas de oro que usaban para transportarla. Y adentro del arca, como era hueca, dice Hebreos 9:4, estaban 3 artículos. 1, una urna de oro que contenía el maná. 2, la vara de Aarón que reverdeció en Números. Y 3, las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés con los 10 mandamientos. Ahora, lo que tapaba esa caja era una tapa que era una placa de oro que se colocaba en la parte de arriba, tapaba completamente el arca, y esa tapa fue la base sobre la que hicieron 2 querubines de oro con los rostros viendo hacia abajo a los lados. Esto simbolizaba la presencia de Dios. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Propiciatorio. ¿Por qué? Propiciación significa satisfacer las demandas justas de la ley de Dios. Satisfacer las demandas justas de la ley de Dios. Expiación significa la ofrenda de un sacrificio para pagar por el pecado. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque la tapa del arca se llamaba propiciatorio, escuchen, porque ahí se propiciaba por el pecado, al cubrir el pecado o al expiar por el pecado, escuchen, de aquellos israelitas que venían con fe y arrepentimiento genuinos y así recibían perdón. Ahora, esto, dices tú, ¿cómo pasaba eso? ¿Qué pasaban? ¿Se formaban y tocaban el arca? No. Esto era simbolizado de esta manera. Una vez al año, Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba al lugar santísimo y sobre la tapa del arca el sumo sacerdote rociaba la sangre del animal que era sacrificado en ese día. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque esa tapa donde se rociaba la sangre, esa tapa estaba arriba de las tablas que tenían los 10 mandamientos escritos y abajo de la nube de gloria que manifestaría la presencia de Dios entre los 2 querubines sobre la tapa. Entonces, escuchen esto, vean la sabiduría de Dios. Esto es impresionante. La tapa rociada con sangre simbolizaba que entre la ley que había sido quebrantada por el pecador y la gloria de Dios, había muerto alguien debido a que el castigo por el pecado es ¿qué? Muerte. Pero no era la sangre de los israelitas, sino del animal que había muerto en lugar de, como sustituto de los israelitas que creían y estaban arrepentidos. ¿A qué apuntaba esto? Al sacrificio perfecto de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y de esta manera los judíos que habrían sido fieles al Señor cuando llegara el Señor, ellos los que habrían estado familiarizados con estas verdades, habrían dicho, claro, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es al que apuntaba el sacrificio
del día de la expiación y todos los demás sacrificios del sistema sacrificial. Entonces, como pueden ver, el arca era algo sagrado, era algo único. El arca, de hecho, estaba en el lugar santísimo, hasta el fondo del tabernáculo, atrás del velo. Nadie la podía ver más que, ¿quién? El sumo sacerdote. Era el artículo, hermanos, más sagrado, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. No era Dios, como lo trataron aquí en 1 Samuel 4, los israelitas y los filisteos. Y además, de nuevo, hermanos, nadie podía ver el arca más que el sumo sacerdote una vez al año, y eso bajo circunstancias sumamente cuidadosas.